tardes a todos y a todas. Ya es algo tarde, pero afortunadamente la colega de Chile me va a dar parte de la introducción, ¿ya? A pesar de que vamos a cambiar un poquito el área de estudio. Bueno, como lo indicaron, mi nombre es Octavio Rojas, yo soy profesor de la Universidad de Concepción en Chile. Concepción es la segunda ciudad, ¿no es cierto?, en importancia a nivel de habitantes. Pero este trabajo lo realizamos un poquito más al sur, ya en la región de la Araucanía. Siguiente, por favor. Y específicamente fue un estudio asociado al riesgo de tsunami desarrollado para el Ministerio de Vivienda y Urbanismo y que fue ejecutado, ¿no es cierto?, por el Centro de Ciencias Ambientales de Chile, en el cual yo trabajo. Bueno, ¿cuál es la motivación? Nosotros a lo largo del tiempo hemos ido desarrollando distintos estudios con comunidades, con municipios, con ministerios, y una de las tareas pendientes, o que en el fondo hemos tratado de desarrollar, es cómo incorporar la participación de las partes interesadas en los procesos de la toma de decisiones. Y esas partes interesadas, nosotros las asociamos a los distintos saberes, que pueden ser saberes académicos, saberes de los tomadores de decisiones, y lo más importante son los saberes comunitarios, ¿cierto?, los saberes de la comunidad. Y cuando hablamos de la conjunción de estos tres saberes, hablamos también de una mirada o de un enfoque que puede ser incluso transdisciplinario. Entonces, en estos saberes comunitarios tenemos una población expuesta y la gran pregunta es cómo integramos los saberes comunitarios a la gestión del riesgo, a las distintas medidas que nosotros podemos levantar. Siguiente, por favor. Entonces, en el estudio nos enfocamos en uno de los territorios más deprimidos en Chile, por sus niveles de pobreza, migración, desequilibrio ambiental, que justamente corresponden a la región de la Araucanía, que es la región que está inmediatamente al norte, ¿no es cierto?, de la región de los ríos. Y en parte, todos estos efectos fueron detonados por el terremoto y tsunami del año 1960. Esta región era una región pujante económicamente, en términos agrícolas, en términos de desarrollo portuario incipiente, pero el terremoto de 1960 hizo desaparecer todo ese desarrollo y posteriormente tuvimos procesos de migración, saldos migratorios negativos y además temas de pobreza que actualmente persisten en la zona. Otra característica importante es que tenemos una población rural dispersa, que en muchos casos llega al 78 o 60% dentro de esta área, y además una importante población rural mapuche, ya que en la mayor parte de los casos llega al 50% incluso de la población del área rural. Siguiente. Entonces, a nivel metodológico, esto lo abordamos mediante un análisis clásico del riesgo, en el cual consideramos los tres factores de riesgo. En primer lugar, la amenaza. Para el levantamiento de la amenaza se consideró un levantamiento, ¿no es cierto?, batimétrico y topográfico de detalle. Se realizó una simulación numérica y esa simulación numérica respondió a 4 escenarios asociados al terremoto del año 1960, en 4 escenarios de ruptura. A partir de este modelo se obtuvo el área de inundación, la profundidad, los tiempos de arribo y las velocidades posibles de alcanzar por el evento de tsunami. Siguiente, por favor. El siguiente factor correspondió a la vulnerabilidad y desde ese punto de vista abordamos la vulnerabilidad física, socioeconómica, organizacional y educativa por parte de la población. Para ello definimos 18 indicadores, varios de ellos provienen del censo del año 2017, y además efectuamos 504 encuestas de carácter semiestructurado, ¿no es cierto?, con una confianza del 95% y una precisión del 5% en la selección del número de muertes. Los indicadores fueron normalizados en intervalos de vulnerabilidad para permitir la diferenciación espacial y posteriormente enfocar, ¿no es cierto?, en cuáles eran los territorios que en el fondo requerían mayor priorización. Bueno, estas encuestas fueron aplicadas en 22 unidades de análisis territorial debido a la extensión. Nosotros estamos considerando que son 4 municipios y por lo tanto trabajamos con unidades un poquito más grandes en términos de la extensión. Y por último caracterizamos la exposición en términos de habitantes, viviendas y elementos funcionales. Bueno, a partir de esta definición, entonces el riesgo lo definimos como producto del peligro y de la vulnerabilidad más la exposición. Y a partir de acá definimos iniciativas que estaban orientadas a reducir el riesgo. Y donde abordamos el enfoque transdisciplinar a través, ¿no es cierto?, de los saberes académicos, de los saberes de los tomadores de decisiones y además de los saberes comunitarios. Las distintas iniciativas se llevaron a una ficha. La ficha definió una prioridad, definieron objetivos generales, objetivos específicos,
Y además algo súper importante, ¿ya? La fundamentación, también reconocimos los proyectos existentes o que estaban en desarrollo dentro de la región, y las menciones, de dónde venía esa información, si venía desde los servicios, desde los tomadores de decisiones, o si provenía desde los diferentes procesos de participación ciudadana que habían surgido a lo largo del estudio. Algo relevante de mencionar es que estuvimos trabajando alrededor de 2 años durante este proyecto y en parte fue desarrollado durante la pandemia. ¿Ya? Bueno, en términos del involucramiento de la comunidad o de los diferentes saberes, nosotros podemos diferenciar 4 fases dentro de este estudio. Una primera fase estuvo asociada al involucramiento, el involucramiento temprano de todos los actores, donde incorporamos a los servicios regionales, a los servicios municipales o comunales y a las comunidades y asociamos, ¿no es cierto?, o determinamos un directorio de actores claves dentro del territorio y en el cual se aseguró un 40% de participación durante todo el proceso. Una segunda fase vino con el diagnóstico y la modelación, donde participó más directamente el equipo académico, ¿cierto?, pero sumando toda la información que provenía de los tomadores de decisiones, más las comunidades. Y aquí fue relevante además incorporar las encuestas asociadas a la dimensión de vulnerabilidad. Entonces, desde este punto de vista, todo lo que involucró a los tomadores de decisiones y a las comunidades fue desarrollado en talleres. Aproximadamente desarrollamos 10 talleres, un taller urbano, un taller rural, más talleres con pueblos originarios, que obviamente también tiene una metodología específica. Además, talleres regionales y talleres municipales, con cada uno de los 4 municipios de la zona. A partir de ahí, identificamos todas las redes de conexiones que tenían estos actores, porque obviamente es importante analizar cómo se comunican, para después enlazar con cada una de las medidas propuestas. Ya con esta consideración, ¿no es cierto?, de estos distintos saberes, pasamos a la fase 3, que son las propuestas y la priorización que realizamos en conjunto con los tomadores de decisiones, pero validada con la información local. Y en la fase 4 nos centramos ya en la comunicación, y esa comunicación tiene que se relaciona, ¿no es cierto?, con esta propuesta y priorización, o sea, con el resultado final del estudio, y en el cual efectuamos seminarios locales y regionales y además un plan de comunicación. Obviamente, cuando nosotros hablamos de participación ciudadana, hay una crisis respecto a la participación, ¿cierto? Las personas sienten que muchas veces desde el ámbito académico de los tomadores de decisiones van a las comunidades y posteriormente no se transmite cuáles son los resultados que tuvo ese estudio. Por lo tanto, acá eso se trató de evitar. Llegamos a un resultado final y ese resultado se comunicó a la sociedad y a los actores participantes. Bueno, en términos de la amenaza, esta es una zona altamente expuesta al peligro de tsunami, ¿cierto? Las profundidades de inundación van desde los 3 metros hasta los 10 metros aproximadamente, y los tiempos de arribo de las olas van desde los 25 hasta los 45 minutos. Lo cual es una situación preocupante, porque si ustedes observan la distancia entre esta zona, que es Puerto Saavedra, si uno piensa en una evacuación, ¿cierto?, como lo conversaba la colega anteriormente, esta zona está súper cerca de sectores más elevados, y por lo tanto, los diferentes actores, ¿no es cierto?, o la ciudadanía puede llegar a una zona segura en un tiempo breve. Pero cuando hablamos de sectores que están más hacia el interior, esa situación se comienza a complicar, ¿ya?, desde el punto de vista de su proceso de evacuación. Ahora, si clasificamos las alturas, las profundidades de inundación en términos del peligro, voy a mostrar solamente 2 ejemplos. En el caso de la comuna de Puerto Saavedra, el 92% del área bajo los 25 metros se encuentra en un peligro alto. Siguiente, por favor. Algo similar ocurre en la comuna de Tortel, donde cerca del 90% de la zona bajo los 25 metros también se encuentra en esas condiciones. Siguiente. Bueno, a nivel de vulnerabilidad y exposición, las dimensiones más importantes en el ámbito de vulnerabilidad correspondieron a la dimensión física y a la dimensión socioeconómica. Hablamos que era un territorio, ¿no es cierto?, deprimido socioeconómicamente. Y en el ámbito físico lo explica la materialidad de la vivienda, mientras que en el ámbito socioeconómico el tipo de contrato que tienen las personas, fundamentalmente contratos informales, ¿sí?, y su actividad económica. Y bueno, también en la encuesta se les preguntó qué falta en la comunidad para estar más preparados, para mejorar la preparación frente a tsunami. Y en ese caso las personas señalaron la comunicación entre las juntas de vecinos, más talleres de participación e información coordinada, ¿ya? Mejorar la coordinación que existe entre los municipios, entre los entes regionales, con las comunidades.
algo que le llamó la atención, pero vamos a examinar un poquito más adelante a qué se refiere. Bueno, con los resultados, en cada una de las localidades que analizamos, efectuamos un análisis de clúster que nos permitió identificar cómo se comportan estas localidades. Que observamos tres grandes divisiones. ¿Ya? Hay un clúster 1, un clúster 2, que se asocia básicamente con localidades rurales. ¿Ya? Son todas las localidades rurales. En estas localidades hay mayores niveles de vulnerabilidad educativa, organizativa y socioeconómica. Y luego encontramos un clúster 3, donde están las localidades o las zonas urbanas mayormente, que son las que presentan niveles de vulnerabilidad menor. Ahora bien, desde el ámbito de la exposición de la zona es mayoritariamente bajo, ya hablamos de una gran área rural, ¿cierto? Bajo nivel de urbanización. Y hay otro problema también central que se identificó, que era el tema de los asentamientos dispersos en un área rural. Pensemos que, claro, abordar el riesgo en un área rural, o sea, en una área urbana, es diferente a un sector rural, ¿cierto? Aquí catastramos cerca de 211 localidades y de esas 211 localidades, 146 se encuentran expuestas al riesgo de tsunami, lo cual dificulta obviamente todos los esfuerzos que podamos generar. Ahora, en términos de riesgo, la expresión del riesgo dentro de este territorio, de las 4 comunas analizadas, 3 comunas están sobre el 50% del área analizada con riesgo alto o medio. De hecho, en las comunas que están al norte, que son Carahue y Saavedra, ese nivel alcanza o sobrepasa el 80% del área de análisis. Ahora bien, siguiente por favor. Bueno, en términos de la participación de todos los actores, sumando encuestas, talleres de participación, llegamos a un número de aproximadamente 540, 550 actores que participaron durante todo el proceso de este estudio. El mapa de actores que acá no se visualiza muy bien, ya nos permitió identificar las redes que existen entre los diferentes actores, ¿no es cierto?, con injerencia en temas de reducción del riesgo de tsunami. Partiendo del nivel regional, niveles comunales, hasta los niveles organizativos menores, que son las juntas de vecinos o incluso en ONG u otros actores importantes. ¿Qué destacó? Este es solamente un ejemplo. ¿Qué destacó? Bueno, destacó la organización que tienen las localidades rurales frente al riesgo de tsunami, principalmente comunidades indígenas y uniones comunales de juntas de vecinos, que son las que más figuran dentro de la red de actores. Y el otro punto importante es la falta de participación en políticas o programas educacionales, ¿ya? Que se detectó. De hecho, en todas las comunas, el actor regional en materia de educación, que en este caso corresponde a la Serenia de Educación, figura desconectada de toda la red institucional, lo cual es relevante cuando consideramos, ¿cierto?, que la educación es un factor primordial para reducir el riesgo de desastre. Siguiente, por favor. Ahora, bueno, mediante todo el análisis, ¿no es cierto?, efectuado, logramos identificar 20 propuestas de mitigación con diferentes grados de urgencia para reducir el riesgo dentro de esta área costera. Entre ellos identificamos iniciativas estructurales, por ejemplo la conectividad aérea, conectividad terrestre, presencia de albergues que no hay, ¿cierto?, o hay muy poco, y el mejoramiento de las vías de evacuación. En medidas no estructurales activas, fortalecer el sistema de evacuación, la organización comunitaria, la realización de planes de educación, y no estructurales pasivas como fortalecer el ámbito socioeconómico y las propuestas para los instrumentos de planificación territorial, que en algunos casos están bastante desactualizados dentro de esta área. Hablamos que, por ejemplo, la comuna de Puerto Saavedra, su instrumento tiene más de 50 años en materia de planificación y justamente fue una de las zonas más afectadas por el tsunami del año 1960. Bueno, acá solamente un ejemplo de medida. Esta corresponde al tema de la educación, cuyo objetivo es fortalecer la educación frente al riesgo de tsunami. Para ello se definieron 5 objetivos específicos, entre ellos generar material educativo multisectores, aumentar la capacitación comunitaria, realizar un plan de simulacros, crear planes de difusión comunitaria y reforzar la comunicación en programas existentes. ¿Cuál es la fundamentación de esto? Es que cerca del 67% del área presenta niveles de vulnerabilidad educativa medios o altos. Y posteriormente abajo se encuentran las menciones de las comunidades donde esto surgió en cada uno de los talleres, y el mapa ilustra aquellos talleres donde se asoció esta mención en términos de los problemas de
educación en el área. O sea, además estamos reconociendo en qué lugares, ¿no es cierto?, es prioritario realizar esta medida. Siguiente, por favor. Bueno, este es un ejemplo del plan de difusión realizado. El plan de difusión se basó en 3 pilares fundamentales. En primer lugar, una campaña radial que se ejecutó al terminar el estudio durante 2 meses con los resultados. Además, videos de difusión, un video de difusión del estudio y otro video que se elaboró para capacitación de las comunidades. Y por último, la utilización de prensa escrita y además de material educativo, como esta cartilla, ¿no es cierto?, que ilustra lo que es el peligro de tsunami, cómo responder, y además afiches, perdón, esta es la parte, esta es una cara de esta afiche y esta es la cara trasera. ¿Ya? En la cara trasera, muy inferior, del políptico hay un mapa, ¿ya? Y el mapa muestra el área de inundación de tsunami. Pero nosotros siempre hemos pensado que los mapas de evacuación o los mapas de áreas de riesgo de tsunami tienen que tener un segundo propósito. Porque si me entregan un mapa, ¿cierto?, y me dice peligro de tsunami, digo, bueno, ¿para qué voy a ocupar el mapa del peligro de tsunami? Quizás no me voy a inundar y lo voy a dejar en el auto. ¿Sí? Entonces no tiene mucho sentido. ¿Qué fue lo que hicimos? Pensamos un mapa que tenga la información turística. Entonces, además de entregar la información de aquellas zonas que están mayormente expuestas a riesgo de tsunami, están todos los puntos turísticos del sector. Asociado también a que es un área que presenta actividad turística. 2 minutos. Me queda una lápiz. Siguiente, por favor. Entonces, bueno, después de todo este proceso, nosotros destacamos la colaboración, la disposición a colaborar en los procesos de participación ciudadana. Obviamente cuando esta participación tiene un efecto positivo desde el punto de vista de las comunidades. Este conocimiento del territorio que tienen las comunidades enriquece, ¿no es cierto?, las iniciativas de gestión del riesgo. Hay muchas cuestiones que no son advertidas desde el punto de vista académico y a veces tampoco por los tomadores de decisiones. ¿Ya? Sobre todo cuando hay algunos problemas que tienen que ver con articulaciones, problemas de comunicación, incluso entre las mismas instituciones, con los agentes, los actores locales. Y por último, aunque nosotros trabajamos en territorios y comunidades distintas, las situaciones que contribuyen a la construcción del riesgo en general son recurrentes y se van repitiendo dentro de este territorio. Muchas de ellas tienen que ver con problemas de comunicación, que ya los mencioné, con los instrumentos de ordenamiento y gestión del riesgo poco conocido y divulgado, con problemas de cohesión social, ¿cierto? Y además, con un elemento que en general no es nuevo, en que existe una percepción más o menos generalizada de que se participa en los diagnósticos, o sea, que las comunidades solo insertan los diagnósticos, pero después tienen muy poco peso en los procesos de toma de decisiones. Y yo creo que ese es uno de los desafíos centrales, ¿cierto? Y que nosotros lo hemos caracterizado súper bien en otros estudios que hemos realizado en Chile, donde se ve el fortalecimiento del enfoque que viene desde arriba hacia abajo, pero una deficiencia en el enfoque que toma el conocimiento local y va hacia arriba en el ámbito de la generación de iniciativas para reducir el riesgo. Muchas gracias.